Hola, muy buenas noches. Es maravilloso que estén ustedes al otro lado de la pantalla para compartir con nosotros el especialista. Esta noche contamos con la visita del médico Pedro Fernández Lorente. Pedro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, lo primero, darte las gracias porque ya el año pasado, la temporada pasada, compartimos contigo un programa en exclusividad que gustó mucho, que al público valió porque le dimos muy buenos consejos y casi que era obligatorio repetir contigo la experiencia. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, Pedro, en esta noche vamos a hablar un poco de nuestra salud, de cómo encontrarnos mejor. Quizá deberíamos hablar, en principio, bueno, pues el ser humano es casi un compendio, diríamos, por un lado, de lo que sería su cuerpo físico. Evidentemente, para tener un bienestar, nuestro cuerpo físico tiene que estar en unas condiciones óptimas, pero también influye cómo se encuentra nuestro estado de ánimo, ¿no? Nuestro pensamiento, cómo está circulando nuestra vida, ¿no? Sí, el poder del cerebro y de la mente va íntimamente ligado al cuerpo. El soma y el cuerpo en la medicina convencional tratan al órgano. Un tumor aparece en un órgano y el tumor se ha originado en ese órgano. No es cierto. El tumor se ha originado en ese órgano, pero es un problema general, un problema que conlleva y nunca se origina. Por ejemplo, un cáncer nunca se origina en un órgano que esté despegado, desinervado y fuera del contacto o de la dirección del cerebro. No actúa, no se produce cáncer. Entonces, ¿qué importancia tiene el cerebro sobre la génesis del cáncer? Pues mucha. Entonces, tú puedes tener una enfermedad y la medicina convencional lo que hace es tratar ese órgano, y es un error. Cuando aparece un tumor en un órgano es porque todo el cuerpo, incluso tu cerebro, no está bien. Y no está bien porque el cuerpo lleva una alimentación inadecuada o tiene alteraciones, sustancias tóxicas que le afectan, en radiación electromagnética, alimentación, conservante, lo que hemos hablado siempre. Y aparte, el cerebro, cuando encuentra ese caldo de cultivo en ese cuerpo que está acidificado por una mala alimentación, y él sufre, digamos, el trauma psíquico o un desamor, porque muchas veces es un desamor, es sentirse solo, no amado. Muchas veces el cáncer y las enfermedades es una atención o una llamada al amor. Las personas no se aman, se encuentran solas y necesita, digamos, que haya un cariño, que él tenga una ilusión, unos nietos, unos hijos a los que ver crecer. Cuando esas personas pierden esa ilusión, prácticamente el cerebro da órdenes inadecuadas y se produce, como decía Hammer, busqué el cáncer en la célula y lo encontré en un error de codificación del cerebro. Entonces, el cerebro actúa, el cerebro es nuestro ordenador central que rige todo el cuerpo. Entonces, ese cerebro recibe una orden por los sentimientos, por el motivo que sea, y dependiendo de la zona del cerebro que se ve afectada por el trauma vivido en soledad, como él dice, que te pilla de una forma inesperada, contrapié, y que tú no puedes reaccionar, aparece el síndrome, aparece el síntoma, la lesión en el cerebro como una diana, y aparece el tumor en el órgano. Y una vez que se ha resuelto ese conflicto, según Hammer, se produce una zona edematizada en el cerebro, bien sea en el tallo cerebral, en el cerebelo, y se produce una involución de ese cáncer. Por eso vemos mucha gente que se va a las autopsias y hacen operaciones y ven que el cáncer estaba dormido y el hombre se murió de viejo. ¿Por qué? Porque él resolvió ese problema que le originó el cáncer. Involucionó el cáncer y en el cerebro apareció una zona edematizada con células gliales, tejido conectivo, un tejido, digamos, fibroso, que si lo ve un médico al hacer un TAC de contraste piensa que es un tumor, y es una resolución realmente del conflicto, que se desencadena esa resolución del conflicto con una fase de vagotomía, que es una fase en la cual tú ya estás más relajado, has superado el conflicto, tienes sueño, tienes mayor apetito, te encuentras más relajado, en la fase de parasimpaticotomía. Mientras que cuando el cáncer o el tumor o la enfermedad se está originando, tú estás en una fase de simpaticotomía, en la cual se produce vasoconstricción, dilatación de las pupilas, taquicardia, sudoración, estás inquieto, no duermes, no comes.
Entonces, en esa fase de conflictolisis, el cerebro, en esa zona edematizada, se caracteriza por convulsiones epilépticas y una serie de síntomas cerebrales que, según Hammer, tienes que tratar con bolsas de agua fría, que no te dé el sol. En ese caso están indicados los corticoides y pasar esa fase de vagotomía que la medicina convencional no la ve como una fase de curación, sino la ve como una fase en la cual ese paciente ha tenido un cáncer, no se está curando, sino que está entrando en una fase en la cual, por ejemplo, si ha tenido una osteolisis en un hueso por un problema de desvalorización, porque la desvalorización, por ejemplo, de una mujer que tiene un cáncer de mama se mira en el espejo y sufre una desvalorización, aparece una lisis ósea en diferentes huesos de tu cuerpo. Una vez que has resuelto el conflicto, se osifican esos huesos. ¿Y qué pasa? Que el periósteo del hueso está muy inervado. Al crecer esa célula se produce dolor. Si tú a esos pacientes le dices que esa fase de curación va a ser un dolor que va a durar de 4 a 6 semanas, que no tome morfina como la medicina convencional te da, calmantes, morfina, que es lo que realmente te lleva a la muerte, porque la morfina actúa como un simpático mimético y en esa fase que tú lo que necesitas es una vagotomía o una parasimpaticotomía, te desencadena, todo lo contrario. Es como decíamos una vez en uno de los programas, es como si tú en la alarma de tu casa desconectaras el cerebro, desconectaras la central de inteligencia de tu alarma de los habitáculos que tú tienes en tu casa. Claro, para no escuchar, no sabes si ha entrado un ladrón o no. Entonces se desconecta y el cerebro prácticamente ya no quiere saber nada de nada. Y el paciente muere. Y el médico dice, pues no me equivoqué, mira cómo el paciente ha muerto pero intoxicado por los medicamentos, por todo eso. Entonces, con todo eso lo que quiero decir es que mientras tengamos una medicina sintomática en la cual tú trates al órgano y trates con medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, sin estudiar al paciente, el médico tiene que ser un investigador, hablar con el paciente, intentar siempre llegar a la causa psíquica que le ha producido ese mal. ¿Qué desamor ha tenido? Hay mujeres que desencadenan un tumor de mama por miedo a que muera su gato. Hay casos, describe Hammer, de una señora mayor que tenía un gato y el gato estaba enfermo y había que administrarle una inyección letal. Pues esa mujer, por miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte aparecen carcinomas en el pulmón. Cuando es el miedo a la muerte porque tú te han dicho que tienes un cáncer y te vas a morir de mama, de útero, lo que sea, se desencadena automáticamente un nódulo que es un adenocarcinoma en el pulmón. Y cuando es miedo a la muerte de un ser querido, son varios nódulos. Todo eso está observado por Hammer, pero Hammer está proscrito de la medicina convencional. Lo hemos mencionado y en otros programas hemos hablado de él, pero vamos a recordar un poco su figura, porque venía casi se movía en una corriente, podríamos decir, totalmente contraria a lo que sería la medicina tradicional, ¿no? No, realmente no es lo contrario, porque él era médico, era teólogo también y él estaba casado con la mujer que era, me parece, ginecóloga. Y él desencadenó, como su hijo murió, ya lo describimos una vez, por un disparo en una isla italiana. Y entonces el hijo estuvo hospitalizado mucho tiempo en un hospital y no estuvo tratado como debiera, en fin. Y todo eso le ocasionó un tumor de testículo que está relacionado con la muerte de un hijo. Y la mujer, que era médico, tuvo un tumor en la mama izquierda, precisamente relacionado con el hijo, en la mama izquierda. La mama derecha, según él, está relacionado con el marido, con otros familiares o con otros problemas. Entonces empezó a investigar y a raíz de eso pues empezó a investigar en un hospital clínico en el cual él trabajaba, a ver montones de tal, a interrogar a los pacientes que tenían cáncer y salió la ley de Hammer, que hay quien está en contra. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo lo que digo, lo que es lógico, sí, es que... Venía a decir esa ley prácticamente que se producía, había una serie, casi una casuística muy parecida en personas que padecían esos tumores y que habían tenido casi un desencadenante común. Es que yo no paro de preguntar en mi consulta, porque llegan a mi consulta y me dicen alguna historia clínica a los pacientes, y todos los pacientes que llegan, pues unos han tenido un tumor de ovario, otros han tenido un tumor de mama, pregunto siempre qué mama es, otros han tenido cáncer de hígado o tienen familiares con cáncer de hígado, y tú preguntas todo y todos tienen una historia. Cualquiera dirá, hombre, claro, todo el mundo tiene una historia de que te levantas por la mañana, y si tú estás diciendo que la muerte de un gato le ha ocasionado un problema, ¿entiendes?
Y entonces pregunta y todo el mundo tiene una historia. Y una historia que coincide con James y está relacionada con los temas de James. Depende del conflicto, depende el TAC. Yo lógicamente no veo los TAC, pero sí veo el órgano que se afecta. Y si es un miedo a la muerte de un familiar, salen varios nódulos y se origina una patología pulmonar. Y si es la mama izquierda, es un problema relacionado con un hijo. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo que hace, si tu hijo está enfermo, es producir una hipertrofia de determinado órgano para sustentar, alimentar y darle más leche a tu hijo. Y si es un problema del marido, pues afecta, no sé por qué, pero afecta más a la mama derecha. Y si no, tú investigas amigas tuyas o gente que esté relacionada contigo y que tengan cáncer de mama, pregunta mama izquierda o mama derecha. Y mira personas que hayan tenido un problema de hígado, que ha tenido que haber mucho aquí en Puerto Real con las industrias que han cerrado, porque es un problema en el cual tú no puedes alimentar a tu familia. Y tú vas a tener un problema familiar y no vas a poder sustentar a tu familia y se desencadena un cáncer de hígado. Pregunta, haz encuestas y verás cómo coincide. Evidentemente nuestro cuerpo responde a nuestra situación, ¿no? Siempre lo hemos visto, esa típica frase que se dice, se me meten los nervios en el estómago, ¿no? Cuando recibimos una mala noticia y nos da esa punzada en el estómago, si lo analizamos y según precisamente comenta esta corriente de Hammer, viene casi a decir que es algo que no podemos digerir, es algo casi que no podríamos tragar. Y de hecho venía a contar un ejemplo de cómo un animal, un perro por ejemplo, se traga un hueso y tiene que digerirlo, y cómo empieza a producir más ácido clorhídrico del que necesitaría para una digestión normal para ese momento específico de digerir el hueso. Si nosotros tenemos una mala noticia y no la podemos digerir y nuestro estómago empieza a producir más ácido clorhídrico de lo que necesitaríamos en una digestión normal, estamos ante un problema de lo que sería una úlcera. Y para que salga más ácido clorhídrico, el organismo, ¿qué es lo que hace? Producir un cáncer, que es lo que hace el perro cuando se traga un hueso. Quiere disolver ese mineral del hueso. ¿Y qué hace? Segregar más ácido clorhídrico. Y para segregar más ácido clorhídrico, ¿qué produce? Un carcinoma gástrico. Cuando ese hueso se ha disuelto y ya ha vuelto, el mismo organismo da orden de que ese carcinoma desaparezca y deje de segregar ácido clorhídrico. Pues lo mismo en cualquier otra patología. Si tienes un problema, no sé, lo que tú has dicho, algo difícil de digerir, pues aparece eso, una patología en el esófago, una patología gástrica. Y si es algo que no puedo con esto, no puedo eliminarlo, con patología de colon y de ano, de recto. Que está todo relacionado, nada más que yo estudiara James, además el James no tenía un pelo de tonto, y además, tenga o no tenga razón, se dan muchas... Bueno, es que asistimos hoy día a día, cuántas personas hay con problemas de colon, con problemas con colon irritable, con problemas de intestino, cuando hace a lo mejor 20 o 30 años se asociaba además a un estrato social, bueno, pues de gente que trabajaba en bolsa, que solía tener muchísimo estrés, cuando hoy día, bueno, nos vemos incluso a niños que tienen problemas de colon irritable, ¿no? Es que también influye la alimentación. Hay un médico, Magnus Armstrong, que escribe varios libros también de medicina natural, que él no está de acuerdo con James. Él dice que entonces, si te toca la lotería, pues la enfermedad debía desaparecer, y no está de acuerdo, pues yo me parece muy bien. Yo no le doy la razón ni a uno ni a otro. Entonces él dice que el trauma y todo eso es importante. Y además es de sentido común, tú no puedes separar el soma del cuerpo, y los médicos, la medicina nuestra, debería dedicarle un poco más de tiempo a la psiquis del paciente. Si los médicos hablaran más con el paciente y ellos actuaran como investigadores de esa enfermedad, muchos de los diagnósticos y muchas enfermedades estarían resueltas incluso antes, porque ya ese conflicto el paciente no lo viviría como una cosa sola tuya, sino es como el confesionario que decíamos. Antes la gente se confesaba y iba al médico y le contaba su problema y parecía que te liberaba en cierta medida. Ya el conflicto no lo estabas viviendo tú solo en soledad, ya lo estabas compartiendo, ya alguien te estaba dando una esperanza, unos consejos, y quiera que no, tu cerebro actuaba de una manera diferente. Por eso la religión y la iglesia y los confesionarios actuaban como terapia realmente.
Entonces, Astrom dice que sí, que eso influye, pero en un cuerpo que está previamente acidificado, que ha tenido una mala alimentación, que está lleno de sustancias ácidas, que alrededor de la célula no llegan los nutrientes adecuados y esa célula está en predisposición de padecer una patología y una mitosis celular y producir células neoplásicas. Que el cáncer realmente tampoco es una enfermedad, es una cosa que el organismo te está avisando de que hay cosas que estás haciendo mal. Y el cáncer te sale en un riñón o te sale en un estómago, pero es por un conjunto de cosas mal que estás hecho. Debemos saber comer, saber vivir y hasta saber pensar. Entonces todo está íntimamente relacionado. Bueno, decíamos, en esto también coincidía, ¿no, Hammer? Que tiene que estar el cuerpo, tiene que haber, digamos, una alimentación equilibrada para que no se produzca este tipo de enfermedades. Claro, los que están en casa, todos decimos, bueno, yo como equilibrado, yo voy a como todos los días, además nosotros presumimos mucho de dieta mediterránea, pero vamos a entrar un poquito más en detalle porque no todo vale. Para empezar, nos enfrentamos a una industria que tiene una cantidad de azúcares, casi todos los alimentos, leche en casi todos los alimentos. Uno va a comprar un embutido y tiene leche, y tiene azúcar y tiene harina, o sea, ¿cómo es posible? Todo el mundo dice, yo como bien, pero dime qué es lo que comes. Entonces por la mañana me tomo un zumo de naranja con un café con leche y una tostada de pan con margarina, ¿entiendes? O me tomo una tostada de pan. ¿Qué pan estás comiendo? ¿Es trigo transgénico? ¿O es pan de espelta? ¿O es una semilla que ha sido modificada genéticamente en el laboratorio? No. ¿O sí? Tomo leche. La leche es uno de los venenos más grandes que ingerimos. Y lo que pasa es que la industria lechera salen los programas de por la mañana en la televisión diciendo que la leche es maravillosa, que el calcio de la leche es buenísimo. Eso es incierto totalmente. La leche lo que hace es descalcificar los huesos por el ácido fosfórico y por la acidez que produce. Y para neutralizar esa acidez tiene que salir el calcio de los huesos y se producen osteolisis y osteoporosis. La leche produce osteoporosis. Digan lo que digan. La leche es la sustancia, según el libro de la enzima prodigiosa que vamos a hablar en el próximo programa, la leche es la sustancia o el alimento más difícil de digerir. Aparte ya hablábamos en uno de los programas de que la leche lleva caseína y la caseína, un investigador americano decía que era el carcinogenético más potente que existe. ¿Tú le darías un carcinogenético a tu hijo? Pero hablamos de la leche, no, yo no tomo leche, nada más que un poquito en el café, pero tomamos queso, yogur, el yogur que yo antes decía, bueno, pues toma yogur, pero el yogur, según este japonés que escribe el libro de la enzima prodigiosa, dice que es que la gente que toma un yogur diariamente produce una alteración de la flora intestinal y todos hablamos en la televisión diciendo que los lactobacilos que son, pues no, por lo visto no, yo no soy el investigador, es ese señor que es famoso a nivel mundial. Entonces, pregunta a eso que dice que tiene una alimentación, ¿qué pan? ¿Está tomando leche? ¿Está mezclando el zumo de naranja con los alimentos? Hemos dicho montones de veces que la fruta no se debe de tomar en las comidas, pues ya está alterando. Sabemos que todos los licores salen de las frutas y si te tomas un zumo de naranja, de 2 o 3 naranjas y te hace una prueba de alcoholemia, probablemente te dé alcohol en sangre. Ya lo dijimos en un programa y nos echábamos las manos a la cabeza. Y todo ese alcohol sabemos que no es bueno para el hígado. O sea que si tomas fruta, no tomes nunca zumos de fruta. Tomas fruta y tómala 1 hora o 2 horas después de la comida. Después, ¿qué comes? Carne. ¿Qué comas? Productos, comida precocinada, cuánto glutamato, cuántos potenciadores de sabor. Hay un programa en YouTube, que un señor que se dedica a ver los productos del Mercadona, del Aldi y todo eso, y va diciendo, mirando las etiquetas, tenemos que mirar las etiquetas. Es que eso, por desgracia, Pedro, estamos ahora mismo en una sociedad en la que tenemos que correr tanto, en la familia, ¿no? Los papás y las mamás están trabajando, en muchas ocasiones comen en la oficina, y bueno, el mercado nos ofrece una serie de productos que a priori son una comodidad, ¿no? Es un lujo, pues, ¿qué te digo yo? Coger un plato de pasta que ya viene elaborado, lo abrimos, lo metemos en el microondas y en 2 minutos tenemos una pasta deliciosa. Seguramente nos parece hasta más apetitosa que la que nosotros hacemos en casa. Bueno, o la latita de habichuelas o de lentejas. Nos sabe incluso más rica, nos recuerda, pero claro, ese producto que está enlatado
¿Cuántos potenciadores de sabor lleva y cuántos...? Potenciadores, emulsionantes, antiespesantes, glutamato sódico, monosódico, potásico, que se sabe que es cancerígeno. Algunos llevan edulcorante como el aspartamo, la sacarina, que se sabe que es cancerígena. Y tú lo has dicho, compramos una pasta y todo eso lo metemos en el microondas. Hemos dicho que el microondas es el mataalimentos más potente que existe. Todos los que tengan microondas que lo tiren, que no calienten la comida de su casa en un microondas. Emite unas radiaciones y el agua que yo caliento en el microondas no germinan las semillas. En Rusia estuvo prohibido, creo que ya ahora se permite la compra del microondas. Estuvo prohibido durante un tiempo que unos investigadores rusos cogieron y alimentaron a 2.000 gatos, 2.000, y los estuvieron alimentando con comida rica en nutrientes, calentada en el microondas y preparada en el microondas. A las 6 semanas no quedaba un gato vivo. Hicieron un estudio de los gatos tenían buen aspecto, todo, pero sus células no estaban bien alimentadas. Todos los nutrientes y todos los alimentos que habían sido preparados en el microondas era como cartón. No tenían alimentos ninguno. Entonces, sí, yo me alimento bien. Entonces lo que tienes que hacer con ese señor es decirle, ¿qué desayunas? ¿Qué comes? ¿Hoy qué has comido? ¿Qué has merendado? ¿Qué has cenado? ¿Qué has hecho? ¿Entiendes? Bueno, vamos a centrarnos en el poder del pensamiento, que quizá era el tema que nos traía hoy en esta noche. Hablamos del doctor Escudero, que era conocido por operar sin utilizar anestesia. Esto que estamos hablando parece que es ciencia ficción, pero no, es una realidad. Sí, este doctor vive todavía, tiene 85 años. Y ¿Lo pueden ustedes encontrar en YouTube? Sí, en cualquier sitio. Entra en YouTube, Rafael Escudero, y sale y tiene varios libros, El poder de la voluntad... y el poder de la mente o algo así. Entonces él ha parido muchas mujeres con la neositerapia o algo así que él comentaba, neosiología. Entonces él coge y con una sola excepción estimula el sistema parasimpático. Entonces la técnica que él usa es que se relaje el paciente y todos los órganos están inervados por el simpático y el parasimpático. El simpático te produce estrés, agitación, y el parasimpático relajación, aumento de la vascularización y relax, sueño y todo eso. Entonces, uno de los síntomas es que tú estás en fase de parasimpaticotomía es que tu saliva tengas la boca fluida, llena de saliva. Él no mira la cantidad, sino la calidad de la saliva. Y cuando tu cuerpo, cuando tú estás nerviosa, estás estresada, te han dado una mala noticia, la boca se te seca. Cuando tú estás relajada y cuando tú ves esto, empiezas a tener saliva acuosa. Entonces él cogía una aguja y atravesaba la mano de la paciente y la aguja pues, no le dolía. Además, entonces operaba hemorroides, operaba incluso esfínteres anales, que ahí necesitan una anestesia bastante profunda. Y ha hecho miles, cientos de miles de operaciones sin anestesia. Y ese hombre vive todavía. Y ese hombre, en el último artículo que leí de él, en la revista que siempre recomendamos y que sigo recomendando, de Discovery Salud, hablaba de que él había mandado a la ministra socialista de no sé qué gobierno un dossier con todo lo suyo. Cuando el Partido Popular a la ministra de Sanidad pues le mandó también otro dossier con todo lo mismo suyo y se puso en contacto con no sé quién de Sanidad. Nadie le contestaba, nadie le hace nada ni nadie le dice nada. Él dice que los niños que nacen con esa técnica suya, que no ha sido administrada anestesia local ni sedantes ni nada, esos niños son unos niños como más inteligentes, se desenvuelven mejor. Y él dice que incluso la neosiología debían de darse en las escuelas, porque te ayuda a controlar el dolor. Porque si tú tienes la capacidad de anestesiar un brazo o anestesiar unas hemorroides y que te operen sin anestesia, eso es muy doloroso. Que no lo consiga con todos los pacientes, no lo sé, porque yo como médico tampoco he entrado a hacer eso, ¿entiendes? Pero él lo describe y no es ningún fantasma ese hombre, y ese hombre está dando congresos y cursos y ha preparado en todo el mundo. Y la BBC le dedicó en el año 1985, no el 91, unos programas de televisión en los que él operaba en directo. ¿Por qué no se le da publicidad a eso? Porque él habla de que la medicación cuanto menos mejor, que la anestesia química cuanto menos mejor. Y a la sanidad, pues no le interesa, a la sanidad y a la industria farmacéutica no le interesa que los medicamentos no se consuman. Interesa que se consuman medicamentos, interesa que haya mucha quimio y unos protocolos y que no se hable con el paciente que tiene cáncer, sino usted tiene cáncer de tal cosa, usted va a pasar por esto, usted pasa por lo otro y usted pasa por aquí. ¿Y qué como, doctor? Pues coma lo que usted quiera. Pues no eres una rata y un cerdo, la alimentación es muy importante.
Entonces la industria farmacéutica vive de los pacientes, de la gente, de los enfermos, no vive de la gente sana. En Francia, durante un tiempo, un ministro de Sanidad, no sé de qué gobierno, intentó hacer una medicina así de este tipo, una medicina bien como la de James, de reducir, y tuvo tanto éxito que las industrias farmacéuticas se echaron encima, porque alargó la vida de la gente mayor, se redujo el consumo de medicamentos, y eso no interesa. Las industrias farmacéuticas gobiernan hoy, gobiernan el mundo, gobiernan las facultades de medicina, gobiernan los colegios profesionales y gobiernan hasta los presidentes de gobierno, diría yo, todos, los gobiernos todos. El petróleo casi, claro, que mueve mucho dinero. Y además son los mismos dueños, los de la industria agroalimentaria, que los de las farmacéuticas. Yo te enveneno y después yo te curo, ¿entiendes? Y mientras te enveneno y te curo, te doy un poco de quimio, que cada paciente de quimio supone a las arcas de la Seguridad Social, que se embolsan las farmacéuticas, por entre 40, 50, 60.000 euros por paciente. Yo sé que es muy crudo decirlo, yo lo único que digo es que tomemos menos medicamentos, que hagamos una medicina más investigadora de los pacientes y que no envenenemos tanto a la gente innecesariamente. Hoy he leído un artículo que dice que el mejor medicamento que existe para la depresión es un placebo. Y he leído también, no sé en dónde leí que... Recordemos, porque a lo mejor habrá espectadores que se pierden, Pedro. Un placebo es un medicamento totalmente inerte, que yo te lo doy a ti diciendo que es muy bueno y que ha salido al mercado hace poco y que los resultados que hemos hecho experimentalmente son maravillosos. Y tú te lo vas a tomar pensando que eso es maravilloso. Y tu cerebro, tu mente va a dar una orden a tu cuerpo de que ese medicamento es maravilloso. Y lo que es maravilloso es tu cerebro, porque ya hemos dicho muchas veces que tu cerebro tiene una farmacia dentro que va soltando medicamentos a lo largo de todo el día, y no medicamentos que te produzcan efectos indeseables, sino medicamentos que te curan, y a la dosis adecuada, y lo tienes las 24 horas del día. Tienes un médico y una industria farmacéutica dentro de tu cerebro, y el placebo actúa estimulando eso, tu cerebro. Por eso decíamos el poder del pensamiento que tú tienes todo sobre tu cerebro, y el poder de tu cerebro, que es el ordenador central, que todavía no se ha inventado un ordenador tan potente y tan complejo como nuestro cerebro, es el que rige todos nuestros órganos, y es el que te cura o te enferma, porque lo mismo que hay un efecto placebo que te cura, hay un efecto nocebo que te enferma. Por ejemplo, un paciente de 75 años, le dicen que tiene un cáncer de esófago y le diagnostican erróneamente que tiene un cáncer de esófago. Este señor a las 2 semanas se muere, le hacen una autopsia y no tiene ningún cáncer de esófago. Entonces ha muerto por el efecto nocebo. Le habían dicho que tenía un cáncer de esófago que era incurable, que se iba a morir, coño, se murió a las 2 semanas. Y el efecto placebo no solamente actúa a nivel de los medicamentos o de lo que a ti te diga, por eso es muy importante lo que ahora está de moda, que el médico dice, usted tiene cáncer. Eso actúa como una bomba sobre la cabeza del paciente y le desencadena un trauma tal que le produce una desvalorización y un horror a la muerte, que a las 2 semanas tiene un nódulo en el pulmón, por miedo a la muerte, según James, que es un cáncer en el pulmón, o una lisis ósea, y dicen que es metástasis del tumor primitivo en los huesos. Y hay casos ya lo decíamos en uno de los programas también, de gente que le habían operado de stent. Un grupo lo habían operado, a otro no le habían puesto el stent y a otro no le habían hecho nada. Le habían hecho la cicatriz y le habían cosido y no le habían hecho absolutamente nada. De personas con problemas cardíacos a los que uno se les había hecho verdaderamente la operación poniéndole el stent, lo que corresponda. A otro se le había abierto y se le había hecho la cicatriz para que pareciera que estaban operados, pero no se les había operado. No se les había operado. Y también de los problemas de osteoartrosis de rodillas, el mismo experimento. A uno le limpiamos la articulación un poco, a otro le lavamos la articulación y a otro le lavamos la herida y cerramos y no hemos hecho nada, ¿vale? Y todos empezamos a poner una medicación después. Y todos tenían el mismo efecto a largo plazo. Luego, ¿qué ha actuado ahí? ¿La cirugía que te ha curado? ¿O ha sido tu cerebro a los que no se le había hecho nada, que habían sentido la misma mejoría que al que le habías quitado los osteofitos o le habías lavado la articulación? ¿Por qué tenía el mismo resultado? Porque el poder de tu cerebro y de tu mente. ¿Entiendes? Bueno, el cerebro lo tenemos claro, del que hoy día es el gran desconocido, apenas utilizamos, no sé si es un 8 o un 10%, pero yo creo que de hecho se está descubriendo cómo incluso se puede regenerar
cómo pueden reaparecer. Se pensaba que las células cerebrales que morían 12.000 por año, por día. Por día. Que ya no se regeneraban, eso no es cierto. Es lo mismo que se regeneran, las células neuronales se regeneran igual, que las células de cualquier otro cuerpo. El hígado, por ejemplo, es un órgano que tiene una capacidad de regeneración bestial. Iba a decir algo, pero se me ha ido de la cabeza. Estábamos hablando con el tema de las operaciones de los pacientes a los que se les había hecho la simulación como si se los hubiera operado y a los que no. Y cómo se encontraban igual de bien los que no se les había intervenido. Cómo una persona puede confiar ciegamente en su mejoría y conseguirla, ¿no? Por eso había también otro caso de un chico que tiene a su padre enfermo y coge un trozo de madera y dice que ha ido a Tierra Santa y que un dominico, le ha dado un trozo de madera que era de la cruz de Cristo, era un hombre muy religioso. Y le dice que eso había curado a varias personas y que se lo traía a su padre para eso. Y efectivamente surtió un efecto curativo y ese hombre se curó. ¿Se curó por el trozo de madera que el niño había cogido, el hijo había cogido de cualquier otro sitio? No, se curó porque el hombre depositó una fe tal en eso que hizo que se curara. Es lo mismo que la religión que hablábamos antes con el confesionario. La religión siempre ha sido un motivo, un reducto en donde la gente ha confiado en algo más poderoso que te curaba y tú pedías, suplicabas. Y Rafael Escudero dice que la mente es tan poderosa que tú no debes el mal, o no debes ni de nombrarlo ni para negarlo. Tú no puedes decir, quiero que me deje de doler tal parte de mi cuerpo. No, necesito sentirme bien. Que el cerebro es como el volante de tu coche. Tu coche está preparado para obedecer al que maneja el volante. Y tú le das un volantazo a la derecha y ese coche se va hacia la derecha, independientemente de que sea bueno o malo para el conductor. Tú le has dado el volantazo y él se va. Pues tu cerebro es igual, obedece órdenes. El cerebro no sabe si son buenas o son malas, sino que son órdenes que tu pensamiento le está dando. Entonces tú no puedes tener un pensamiento negativo porque te puede originar una enfermedad. Tus pensamientos tienen que ser positivos. Incluso el japonés que escribe La enzima prodigiosa dice que el amor es muy importante, el sentirse amado, el sentirse querido. No el amor de pareja también, que también es bueno, y el amor en general, el amor de un hijo, el amor de una nieta. Sí, el amor por el entorno, por la naturaleza, por uno mismo, ¿no? Es que cuántas veces te levantas por la mañana y te encuentras un vecino desagradable que ni te mira, ni te da los buenos días, o te suelta unas partes. Ese tío te ha amargado el día si tu mente no le dice, anda, que te den, ¿no? Y encuentras una persona agradable por la mañana que te ayuda, te abre la puerta, dice qué tal, qué buen día hace, que tengas un buen día y me alegro mucho de verte, no sé cuánto. Pues ese tío te alegra la vida. Pues todo es que vivimos en un mundo en el cual no estamos solos, estamos conectados, tú conmigo, yo contigo y todo el mundo está interconectado. Y sobre todo un poco de limpieza mental. Muchas veces nos llevamos el trabajo a casa, tenemos una preocupación que a lo mejor luego lo pensamos y decimos, qué tontería, qué de horas le he dedicado a este pensamiento tan absurdo, ¿no? Pero sí que es cierto que si se le dedica mucho tiempo a ciertos pensamientos o nos llevamos problemas del trabajo a casa o problemas familiares, estamos mucho tiempo, produce un agotamiento también. Nos cansa y nos afecta. ¿Cuántas personas nos encontramos que dicen, parece que tiene el sistema inmunológico bajo de defensa, siempre se está resfriando, siempre está mal? ¿Qué le está pasando realmente a esa persona? No tiene su barrera correcta, y a lo mejor esa misma persona te dice, pues mira, llevo no sé cuánto tiempo que voy a andar todas las mañanas, voy poco abrigado, voy haciendo deporte, voy sudando, que a priori podría parecer un efecto que pudiera llamar a los virus, al estar resfriado, y al revés, todo lo contrario. Esa persona se siente con más vitalidad, se siente con más fuerza. Todo influye, todo es lo mismo, es las ganas de vivir. Esa persona pues no tiene ganas de levantarse por la mañana porque está depresivo, no hace ejercicio, la alimentación quizás no sea la adecuada. Y el efecto de los neurotransmisores cerebrales que regulan los órganos neurotransmisores que la medicina todavía no ha descubierto, pues todo eso te está afectando sobre tu soma. Mira, Pedro, cuando mencionabas antes el poder del cerebro, quiero recordar una anécdota que quizá pueda que esté algo relacionada. Tuvimos en Puerto Real hace algún tiempo a Tony Bright, que es un chico, es un mentalista bastante reconocido, y en el Teatro Principal, bueno, pues hizo
una serie de números donde sorprendía al público con su capacidad a priori adivinatoria, ¿no? Sí. O sea, era capaz de, bueno, pues recuerdo el ejemplo claro, una chica que la sacó al escenario, le dio entre varios libros a elegir el que ella quisiera, entre todas las páginas que tenían los libros, que eligiera la página que quisiera, que eligiera el renglón que quisiera, que eligiera la palabra y que le dijera cuántas letras, le adivinaba a él, ¿no? Cuántas letras tenía esa palabra y qué palabra era. Consiguió adivinarlo, todo esto llamó la atención del público y él no tuvo reparo en contar su estrategia, ¿no? Cómo lo hacía. Él le preguntó a la chica, ¿cuántas letras tiene la palabra? 1, 2, 3, 4, y en el momento de decir 4, de una forma muy relajada, no fue una forma pronunciada, pero la chica instintivamente movió un poco el pie. El cuerpo necesita comunicarse. Tiene esa necesidad aunque la chica estaba advertida de que no le debía decir nada a él, pero sin la voz, su cuerpo le comunicaba al mentalista que era correcta. Y él lo tenía todo estudiado. Y luego le iba preguntando por las letras y había un movimiento, en una forma de mover los ojos que le indicaba si él decía una letra o decía otra, en el movimiento involuntario, estamos hablando de involuntario. Ella, digamos, lo tenía que no se podía mover para ponérselo difícil y lo adivinaba, ¿no? Porque es una persona que tiene vamos a decir, una sensibilidad mental o tiene un poco más estudiado el comportamiento. Quiero decir con todo esto la relación que tiene el cerebro, la capacidad que tenemos de comunicarnos, ¿no? Sí. Además la telepatía existe también, yo puedo adivinar tu pensamiento si mi cerebro en vez de usarlo un 10% lo usara como antiguamente o genéticamente o mi creador me hizo. Incluso el hombre neandertal utilizaba el cerebro, no utilizaba tanto el lenguaje, utilizaba la transmisión del pensamiento. Entonces hay partes que están atrofiadas. Incluso yo quería haber dicho a muchos pacientes que la meditación es una manera no solamente de relajar tu cuerpo, sino de relajar tu mente y estar en contacto contigo mismo y conocerte mejor a ti. Y mucha gente que tiene enfermedades, si hiciera meditación, un poco de ejercicio, la meditación es vital para desarrollar tu cerebro, para encontrarte mejor y para controlar mejor tus órganos internos. Y la meditación actúa realmente. Se han hecho estudios de personas que meditan, personas que hacen yoga o otras cosas, cómo su sistema inmunológico, que tú decías antes, mejora. Que lógicamente si te estresas y después del trabajo llevas trabajo a tu casa, sigues estresada, sigues en fase de simpaticotomía, sigues liberando adrenalina, sigues estando inquieta, nerviosa. Esas personas que vemos que a lo mejor, es que claro, es un poco, hay gente que a lo mejor es un poquito reacia a este tipo de pensamiento, esta corriente que estamos hablando, ¿no? De escuchar a tu cuerpo, que es lo que viene a decir esta corriente. Escucha a tu cuerpo, porque tu cuerpo está relacionado con tu mente y si tú te estás poniendo muchas veces enfermo, tú estás teniendo, es como cuando, porque nos pasa, ¿no? Cuando tenemos más estrés, pues aparecen los herpes en la boca o aparece el dolor de estómago, aparece, y todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Dice, es verdad, mira, de los nervios me ha salido un herpes en la boca. Pues podríamos decir que eso ocurre a nivel de todo el cuerpo, los dolores musculares. ¿Por qué aparecen esos dolores musculares? ¿Por qué siempre tengo sensación de pesadez en la espalda? ¿Por qué me duele tanto el cuello? ¿Por qué suelo tener vértigo, mareo? ¿Por qué me aparecen ciertas infecciones de forma casi recurrente? Claro, si tú buscas en la medicina convencional, en un medicamento, en un analgésico, en un antiinflamatorio, en lugar de buscar en cambiar ¿cómo era aquello que decía? Si quieres nuevas respuestas, utiliza nuevos caminos, ¿no? Siempre lo mismo si quieres obtener diferentes resultados. Resultados, ¿no? Sí, es lo mismo que, por ejemplo, si es que muchas veces nos buscamos nosotros las cosas. Por ejemplo, pacientes que ya lo decíamos aquí una vez. Una vez vi a un chico que tenía colesterol. El colesterol también es otra cosa que está, digamos, magnificado ese problema.
El colesterol lo produce tu cuerpo, el colesterol es imprescindible para la síntesis de hormonas, para las membranas celulares, para el sistema nervioso, para todo. Y sin embargo las cifras del colesterol pues, se bajaron de 2,60 a 2. ¿Para qué? Para tener 30 millones más de consumidores de pastillas del colesterol. Incluso hay gente que tiene el colesterol por debajo de 2 y hay unos investigadores japoneses que han dicho en geriátricos que todos los pacientes o señores que están allí hospitalizados que tienen el colesterol alto tienen menos enfermedades, son más longevos que los que tienen el colesterol bajo. Entonces, vamos al caso, vamos a dejar el colesterol porque si no sería otro tema para otro día. Ese señor que toma simvastatina, que son las pastillas del colesterol, todos sabemos que produce dolores musculares y dolores articulares. Entonces, ¿qué hacemos? Para quitarle los dolores musculares y articulares, por ejemplo, a un paciente, le empezamos a mandar ibuprofeno para el dolor, que sabemos que es un medicamento que destroza el hígado, que es un veneno, y que gente por encima de 40 años no debía ni de probarlo. Y todo el mundo tiene ibuprofeno en su casa. ¿Y qué pasa con el ibuprofeno? Otro de los problemas indeseables que tiene es que produce úlceras de estómago. Entonces empiezas a tomar una pastilla para una sustancia que no necesitas realmente bajarla tanto, que es buena. Empiezas tomando un medicamento para el colesterol que realmente no tienes que bajar. Dolores musculares y dolores articulares. Toma ibuprofeno para los dolores que te produce un problema gástrico. ¿Qué te mando si tienes problemas gástricos? Y no te puedo quitar la otra medicación porque te duele y todo eso. Te mando omeprazol y te estoy descalcificando los huesos y te estoy produciendo una serie de problemas. Y empiezas ya con una fibromialgia sin darte cuenta que tú misma te has buscado. ¿Entiendes? Aparte de eso le sumas que hay una depresión hormonal porque se da en las mujeres siempre en la menopausia. Y hay una cierta descalcificación y encima te dicen que tomes leche, que te estás descalcificando más los huesos. Y te estás entrando y te mando antidepresivos que se sabe que los placebos, las sustancias que no sirven para nada, dadas, te engañan y te actúan. Y sabemos que los antidepresivos realmente sirven para muy poco. Si me encontrara algún psiquiatra diría que estoy loco, pero me da igual. Estás entrando en un círculo tal. Yo tengo muchos pacientes que han llegado a mi consulta con fibromialgia y han ido a un médico que le ha quitado la medicación, le ha cambiado la alimentación, la ha mandado a hacer ejercicio y la paciente no es que esté maravillosa, pero ha mejorado una barbaridad, porque estaba en un saco, en un fondo que ya no tenía salida para nada, que cada vez estaba peor. Además, en el próximo tema que tratemos de la enzima prodigiosa del japonés, dice que toda persona que toma comida elaborada, que toma carne, que toma embutido, que toma bollería industrial, azúcares refinados y que toma leche y que bebe alcohol y que fuma y que hace poco ejercicio, tarde o temprano enferma irremisiblemente. ¿Qué enfermedad va a coger? La que tenga más predisposición genética. Pero no es la genética, porque la genética, ya dijimos en otro programa, que tú, según los investigadores actuales, la genética la puedes tú alterar, incluso tu ADN, la expresión de tu ADN lo puedes transformar, reformar y cambiar solamente con el pensamiento. Que lo que actúa son los hábitos. Tú tienes un cáncer de mama como tu madre porque tú haces las mismas cosas que hacía tu madre. Y tienes la misma alimentación que tenía tu madre y tienes los mismos traumas que tenía tu madre y vives de la misma forma que vivía. Heredamos las costumbres y el hábitat y el medio. Bueno, pues Pedro, hemos llegado al final del programa. Yo creo que nos ha quedado claro cómo nuestra mente y cómo nosotros mismos debemos ser un poco conductores de, bueno, pues de nuestro cuerpo en general y llevar a nuestra salud a buen puerto. Tendremos una nueva cita, hablaremos de esa enzima tan interesante, lo haremos en las próximas semanas. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros al otro lado de la pantalla y les esperamos la próxima semana de nuevo aquí en El Especialista.